Buenos días nuevamente. Voy a continuar con esta preparación de estas cápsulas de teoría de la ley. Nos corresponde examinar a continuación los principios inspiradores del Código Civil. A ver, con respecto a principios del derecho civil o del Código Civil, yo simplemente los voy a enunciar en este minuto porque en Derecho Civil 1 se estudian de manera mucho más pormenorizada y se vuelven a estudiar también en Derecho Civil 3 a propósito de las obligaciones y se vuelven a estudiar nuevamente en Derecho Civil 4 a propósito de los contratos. Entonces lo que yo voy a hacer en este minuto es simplemente a ustedes planteárselos y darles una idea general o matriz de cada uno de estos principios. El 1. Libre circulación de los bienes. ¿En qué se traduce este principio? En que el código rechaza cualquier institución que tienda a estancar el traspaso o circulación de los bienes. Todo aquello que implique que los bienes pasen, digamos, a quedar en una condición de inmovilizados, el Código Civil lo rechaza. Porque el Código apunta a que los bienes circulen la mayor cantidad posible dentro del esquema societario, porque el Código Civil apunta a que la transferencia de los bienes a través de los contratos es el medio a través del cual se dinamiza la economía y se alcanza el progreso económico-social. 2. La defensa de la propiedad individual. Esto se va a explicar con mucho detenimiento en Derecho Civil 2 sobre los bienes. 3. La protección a la buena fe, es decir, al comportamiento leal, al comportamiento honesto que ha de tener una persona en el contexto social. Y consecuencialmente, el castigo a toda conducta de mala fe. Desde ya sí les hago presente que cuando estudiemos la buena fe, por favor, no crean que buena fe es la ingenuidad, que la buena fe es el candor, que la buena fe es el alma pura de los niños y las niñas. Esa no es la buena fe. A ver, entendamos algo. El derecho no protege la torpeza, no protege la negligencia. El derecho no está en contra de la astucia, el derecho no está en contra de la maximización de los intereses. Lo que el derecho repugna es aquella actuación que sea dolosa, que busque el daño en el otro, que busque el perjuicio en el otro y que implique de alguna manera una deshonestidad. Porque en la honestidad yo puedo lograr maximizar mis ganancias y mis intereses. Pero si yo utilizo procedimientos que van contra la norma, que van contra los valores fundamentales de la sociedad, es indudable que esa ganancia es mala vida. Por eso que en el derecho anglosajón se dice negociar con principios. Eso no significa que yo deba en una negociación aceptar todo lo que la contraria me imponga. En una negociación no tengo por qué yo renunciar al legítimo derecho de mis prerrogativas. O sea, si yo creo que mi propiedad vale 100 millones y me ofrecen 20, no tengo por qué venderla en 20, pues. Pongamos un ejemplo. Si yo estoy vendiendo una propiedad, ¿qué es lo que me dice la buena fe? Usted puede negociar con todos los potenciales compradores, en la medida que todos esos potenciales compradores sepan que usted tiene más de una oferta. Por lo tanto, ninguno de ellos va a poder decir que fue traicionado por la aceptación de la oferta de otro. Pero cosa distinta es que usted realice negociaciones paralelas sin el conocimiento de los distintos oferentes. Porque eso la ley lo castiga a través de la responsabilidad.
En cuarto lugar, está también como principio el reconocimiento de la autonomía privada, autonomía de la voluntad. Es decir, esto se resume en el aforismo que dice que en derecho privado se puede hacer todo aquello salvo lo expresamente prohibido. Ya vamos a ver un conjunto de instituciones que descansan en esta idea de o principio de la autonomía de la voluntad. En quinto lugar, la reparación frente al enriquecimiento incausado. Al código no le repugna la ganancia, al código no le repugna el lucro. Lo que le repugna es que esa ganancia o lucro no tenga una causa, no tenga un justificante, no tenga un motivo, no tenga una razón. Y si eso se configura, hay que restituir lo que se ha recibido sin una justa causa. En sexto lugar, el principio de igualdad de todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Hay sí, claro, normas especiales, sí, en materia que es importante que ustedes, a lo menos en esta etapa de sus estudios conozcan. Por ejemplo, hay reglas que prohíben a los extranjeros de países limítrofes adquirir terrenos en zonas fronterizas. Ahí se rompe el principio de igualdad. O también hay normas en materia laboral en cuanto al número de extranjeros que han de trabajar en una empresa. Las empresas con más de 25 trabajadores, a lo menos el 85% tienen que ser chilenos. Otro principio es el principio de la responsabilidad que significa en el fondo que las personas deben asumir las consecuencias de sus actos. Y ahí tenemos un esquema de responsabilidad que si yo les hago derecho, perdón, digamos que lo vimos en nosotros en derecho civil, en derecho civil 1, o sea, los tipos de responsabilidad, que para qué se los voy a decir si yo se los expliqué en detalle a ustedes, así que bien. Dicho esto, entonces nos vamos a abocar al estudio de la primaria fuente formal del derecho civil, que es la ley. A ver, la ley. Nosotros, sobre este punto tenemos lo siguiente. Lo primero que tenemos que decir que a nivel doctrinario se distingue entre ley material y ley formal. Nuestro derecho positivo no reconoce esa distinción. A ver, ¿cuándo nosotros decimos ley en sentido material? Bueno, cuando la norma surge de una entidad diferente al poder legislativo. Por ejemplo, una ordenanza municipal, un reglamento dictado por el Poder Ejecutivo. En cambio, desde un punto de vista formal, la ley es la manifestación de la voluntad soberana que emana de quienes tienen facultades colegisladoras, de acuerdo a la Constitución política y su ley orgánica constitucional, y que no son otros que el presidente de la República y los parlamentarios. Ahora, ¿cómo se define la ley? La ley está definida en el artículo 1 del Código Civil cuando dice que es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Desde ya tengan claro que en esta definición de ley hay inmersa una clasificación de las leyes. En leyes prohibitivas, leyes imperativas, prohibitivas y permisivas. Esta definición ha sido objeto de críticas, varias críticas. Primero, en cuanto a la forma, porque se señala que la redacción es poco feliz, ya que la ley parece mandar, prohibir o permitir por haber sido manifestada en la forma prescrita por la Constitución y no por ser la voluntad
soberana. Desde un punto de vista de fondo, porque no se señalan las características específicas de la ley. Más bien, se establece una clasificación. A ver, ¿cuál es la finalidad de la ley en términos generales? El bien común. Esta definición no lo contemplaría, digamos. Y también se critica porque no señalaría el contenido de la ley en sí mismo. Se dice que esta crítica sería infundada porque está claro que se trata de un mandato de voluntad. Requisitos de la ley. Hay que distinguir los llamados requisitos externos de los requisitos internos. Los requisitos externos de la ley son los que permiten a los ciudadanos cerciorarse si la declaración que se les presenta es ley o no es ley. Y son dos. Primero, que la declaración sea de la voluntad soberana, es decir, que emane de quienes por constitución están llamados a legislar. Y dos, que esa declaración se haga conforme lo prescribe la Constitución. Y de un punto de vista interno, los requisitos internos miran al contenido de la declaración, es decir, que debe ser un mandato imperativo, prohibitivo o bien permisivo. Requisitos ahora externos, con un poco mayor de análisis. Que la declaración sea de la voluntad soberana implica que la ley deba emanar del poder legislativo, integrado para estos efectos por el Congreso Nacional y el Presidente de la República. Y dos, que sea una manifestación en la forma prescrita por la Constitución, es decir, que la ley cumpla su análisis, su estudio, su sanción, promulgación y publicación conforme los parámetros que la Constitución establece. Es decir, que el proceso legislativo se haya realizado con estricto apego a la legalidad. Y en cuanto a los requisitos internos, en definitiva, que este mandato sea de carácter imperativo, prohibitivo o bien permisivo. Como lo dije, la definición del artículo 1 nos consigna una clasificación de las leyes. Y las leyes pueden ser de dos tipos, admiten dos clasificaciones que vamos a estudiar. Uno, la ley imperativa, prohibitiva y permisiva, por un lado, y dos, las leyes supletivas y dispositivas por el otro. Decimos que la ley es imperativa cuando impone un mandato, impone una orden. Ahora, dejemos algo también muy en claro, o sea, todas las leyes llevan consigo una orden, pero lo que caracteriza a la ley imperativa es que este mandato es un mandato más específico, más acotado. Por lo tanto, vamos a decir que la ley es imperativa cuando manda a hacer algo, impone una acción. Ejemplo, pagar impuestos, por ejemplo. Se dice también que son aquellas que ordenan la concurrencia de ciertos requisitos para la realización o ejecución del acto jurídico. Les traigo a colación el artículo 1445. Para que una persona se obligue por un acto de declaración de voluntad es necesario la voluntad, la capacidad, el objeto, la causa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo la ley es imperativa? ¿Cuándo la norma es imperativa? ¿Cuándo el precepto es imperativo? Cuando nos manda a hacer algo o cuando establece requisitos, exigencias para la realización o ejecución de un acto jurídico. Por ejemplo, para contraer matrimonio en forma directa se requiere tener cumplido 18 años.
o 16 años previa autorización de ciertas personas. Esa es una ley imperativa. Ahora, esto yo creo que ustedes van a poder estar en condiciones de entenderlo porque han estudiado Derecho Civil 1. El fin de la norma imperativa es el cumplimiento de determinados requisitos de validez del acto jurídico, ya sea, uno, por la especie o naturaleza del acto o contrato, y cuya omisión evidentemente implica la nulidad absoluta. Dos, por el estado o calidad de las personas que lo ejecutan o acuerdan, cuya infracción acarrea la nulidad relativa. O finalmente para proteger a los terceros por actos jurídicos a los cuales ellos no han concurrido y cuya omisión trae consigo la inoponibilidad. La ley es prohibitiva aquellas que impiden que una persona ejecute un determinado negocio jurídico. Es decir, mandan no hacer algo en forma absoluta. Por ejemplo, no puede celebrarse contrato de compraventa entre cónyuges. No puede celebrarse contrato de compraventa entre padres e hijos o hijas menores de 18 años. Y finalmente están las leyes permisivas. Son aquellas que permiten a una persona hacer o no hacer algo y obligan a los demás a respetar la facultad concedida a aquella persona. Se dice también que son aquellas que facultan a una persona para obrar de manera determinada o simplemente no obrar, quedando al arbitrio de su titular ejercer o no el precepto legal. Las leyes supletivas son las que suplen las declaraciones que las partes pudieron hacer libremente y que no las hicieron a pesar de ser necesarias. A ver, las partes cuando celebran un negocio jurídico no siempre abordan todas las temáticas. Si hay alguna temática que las partes no abordaron, bueno, la ley se llama supletiva o integradora cuando llenan los vacíos o las lagunas que han dejado las partes. Por ejemplo, en un contrato no se dice cuándo el comprador tiene que pagar el precio o no se dice cuándo el vendedor tiene que entregar la cosa. Bueno, si eso no se dice en el contrato, el Código Civil tiene disposiciones que suplen esa falencia, que suplen esa falta, que suplen esa omisión. Por lo tanto, ese precepto en específico pasa a ser una ley supletiva o integradora. En cambio, las normas o leyes dispositivas son las que resuelven conflictos de intereses surgidos entre personas que no han contratado entre sí. Es decir, son aquellas normas que resuelven lo que en derecho subjetivo nosotros estudiamos como los conflictos, las colisiones de derecho. O sea, toda norma que se haga cargo de solucionar y encauzar una colisión de derechos subjetivos pasa a tener el carácter de norma dispositiva. Como por ejemplo, la norma del artículo 1815 del Código Civil. ¿Qué dice esta norma? Que la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño. Es decir, en el fondo reglamenta el que si hay una compraventa de cosa ajena, queden salvaguardados los derechos del propietario que no concurrió a esa compraventa. Les mencionaba yo en cápsulas anteriores esta idea de que dentro del Código Civil hay normas sobre derecho constitucional. Estas normas sobre derecho constitucional están en el título preliminar. Entonces,
El Código Civil, que es una norma eminentemente de derecho privado, tiene normas de derecho público. Y por lo tanto, aquí es importante tener claro que cuando hablamos de ley, ustedes tienen que tener digamos, el conocimiento de que esta ley tiene que adscribir a la ley fundamental o ley suprema del Estado, que es la Constitución política. Por eso entonces que está este principio del orden jerárquico de las normas o el principio de la supremacía constitucional. Todas las normas jurídicas en la forma y en el fondo deben ajustarse a la Constitución política. Ahora bien, eh, como yo les decía, en nuestro país no se reconoce de manera explícita esta idea de las llamadas fuentes materiales, que son aquellas que surgen de una voluntad diferente al colegislador. Sin embargo, esta es una realidad y estas normas igualmente son vinculantes y obligatorias. Esto ustedes lo van a profundizar en derecho constitucional y derecho administrativo, y me estoy refiriendo a los decretos, a los reglamentos, a las instrucciones y a las ordenanzas. También alguna referencia a los decretos con fuerza de ley y a los decretos leyes, pero insisto, esto es más propio del derecho constitucional. Sí quiero recalcarles a ustedes, porque esta idea me interesa mucho que ustedes la tengan muy presente, es aquella, la que, digamos, lo relativo al llamado orden jerárquico de las normas, porque evidentemente como futuros profesionales del derecho tienen que tener muy claro esto. Sobre todo porque hoy en día ha cobrado mucha importancia con la modificación del año 2005 de las atribuciones del Tribunal Constitucional, ha cobrado mucha importancia el llevar diferentes situaciones al Tribunal Constitucional para que determine si las leyes que pretenden ser aplicadas a un caso concreto se ajustan o no a la Constitución. Y hoy en día constituye una herramienta procesal constitucional de mucha envergadura el saber y conocer sobre esta dinámica, porque puede permitir, insisto, paralizar juicios o incluso llegar, en último término, a que en un juicio determinado una norma se establezca como inaplicable por contradecir los principios de la Constitución. Por lo tanto, este orden jerárquico de las normas implica la subordinación de la norma de grado inferior a la de grado superior. Aquella debe conformarse a esta y así se coloca en y así si se coloca en pugna no tiene eficacia. La ley de grado inferior está en pugna con la superior cuando sobre la misma materia de que se trata dispone algo contradictorio o algo más amplio o algo más restringido. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro que el orden jerárquico de las normas está estructurado a partir de la Constitución política, sus leyes interpretativas, sus leyes orgánicas constitucionales, sus leyes de quórum calificado, sus leyes ordinarias, y junto con ellas están los decretos con fuerza de ley y los decretos leyes y los tratados internacionales, salvo que sean en materia de derechos humanos, en cuyo caso están en el mismo rango de la Constitución, y finalmente están los reglamentos. ¿Qué características presenta la ley? La ley, en primer lugar, es una norma de carácter obligatorio. Obligatoria. Es decir, ella es un mandato que vincula a todas las personas a quienes va dirigida, bajo una sanción estatal para el caso de inobservancia. Por ejemplo, todas estas normas que han surgido o que han salido estos últimos tiempos a propósito de, por ejemplo, la pandemia, las normas sobre restricciones de derechos, las normas sobre aumento de sanciones en caso de infracción a la regulación sobre la cuarentena. O sea, en general, la ley en el fondo está imponiendo mandatos que van dirigidos a todos, bajo una sanción estatal, que puede implicar penas pecuniarias, incluso privativas o restrictivas de libertad. 2. La ley es de carácter general. Significa que sus destinatarios deben ser la comunidad total o ciertos grupos, pero no un individuo determinado. Lo que no implica que no puedan haber leyes con nombre y apellido, como ocurre, por ejemplo, con ciertas normativas sobre indultos,
ciertas normativas sobre que confieren pensiones de gracia o ciertas normativas que conceden la nacionalidad por mérito a ciertos ciudadanos extranjeros. O las mismas leyes que han privado de esa nacionalidad por gracia a personas que han incurrido en situaciones delictivas. Por ejemplo, algunos sacerdotes se me vienen a la cabeza en este minuto. En tercer lugar, su observancia está sujeta a sanciones que establece la propia ley. Y estas sanciones pueden ser de diferente índole: la nulidad, la resolución, la indemnización de perjuicios, la privación de un medio de prueba, la inoponibilidad, una multa, etc. La ley además es cierta, y esta certeza se deriva del hecho de ser escrita. Emana de la autoridad pública, presidente de la República, parlamentarios. Goza de una presunción de conocimiento. Más bien es una ficción. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. 7. Es una ley que permanece en el tiempo. Vamos a ver después que el no uso de la ley no implica su derogación. Y finalmente, la ley rige para situaciones del futuro. O sea, la ley no puede, en principio, ser aplicada a situaciones del pasado. Por eso que está proscrita la retroactividad de la ley. La ley solo puede disponer para el futuro y no ha de tener efecto retroactivo. Finalmente, respecto a esta clase, voy a conversar con ustedes algo que ustedes van a profundizar en materia de derecho constitucional, que es el proceso de tramitación de la ley. Yo aquí se los voy a plantear desde un punto de vista estrictamente sustantivo. La tramitación de la ley contempla las siguientes etapas: iniciativa, discusión, sanción, promulgación y publicación. ¿Qué es la iniciativa? Constituye el impulso para que una proposición sea analizada por el Congreso Nacional y llegue a convertirse en ley. De acuerdo a nuestra Carta Fundamental, solo tienen iniciativa de ley el Presidente de la República a través del mensaje presidencial y los parlamentarios a través de la moción parlamentaria. No tiene cabida en nuestro país la llamada iniciativa popular, que sí existe en países como España, Italia y Portugal. Esta iniciativa popular no es la iniciativa de cualquiera que vaya pasando por la calle, sino que es una iniciativa que la pueden ejercer órganos públicos distintos al presidente y distintos al Congreso, o incluso los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos comunales, ciertas entidades como universidades, asociaciones gremiales, colegios profesionales, confederaciones sindicales, confederaciones estudiantiles, confederaciones del empresariado. Si se lleva adelante un proceso de cambio constitucional, creo que sería muy interesante que se pudiese permitir que las personas debidamente organizadas pudiesen presentar proyectos de ley. ¿Por qué? Porque los intereses ciudadanos no siempre están reflejados en las iniciativas del presidente y de los parlamentarios. A veces, la ciudadanía también tiene el interés de que una cierta idea sea discutida como ley o llegue a convertirse en ley. Entonces es interesante. Y esto no va a implicar una sobrecarga de trabajo, sino que va a implicar el acercamiento de los problemas ciudadanos a las cúpulas políticas. Y de alguna manera lograr la sintonía que hoy día está completamente perdida entre la clase política y los ciudadanos comunes y corrientes. En segundo lugar está la
discusión. La discusión es el estudio, es el análisis, es la deliberación del proyecto en ambas ramas del Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, que para los efectos del estudio pasan a denominarse Cámara de Origen y Cámara de Revisora. La Cámara de Origen es aquella que recibe el proyecto, donde primeramente se estudia y analiza, y la Cámara Revisora es aquella que cumple la función de la segunda revisión, el segundo estudio. En tercer lugar está la sanción. Aprobado el proyecto por ambas ramas del Congreso, pasa al presidente de la República para que el presidente la apruebe o la rechace. Si nada dice dentro de los 30 días siguientes, se entiende que la aprueba. Es en este plazo de 30 días es que el presidente tiene la posibilidad de ejercer el veto presidencial. Veto que puede ser total, o sea, la ley completa, parcial, algunas normas de la ley, supresivo, que se elimine un precepto de la ley, sustitutivo, que se modifique un precepto de la ley, o aditivo, que se agregue un precepto o artículo a la ley. Aquí solo un breve comentario para los que tengan algún mayor conocimiento de la historia. Este tema del veto presidencial es un resabio que está presente en el siglo XXI, que es propio de las monarquías absolutistas. El rey inmiscuido en la función legislativa. También forma parte del proceso de formación de la ley la promulgación. ¿Qué es lo que es la promulgación? Dicho en simple, ese es el certificado de nacimiento de la ley. Es el acto formal del presidente de la República en virtud del cual declara la existencia de la ley, fijando su texto definitivo. Y como dije, es el certificado de nacimiento de la ley. Y finalmente, la última etapa es la publicación de la ley en el diario oficial. ¿Qué funciones cumple la ley? La ley cumple en términos generales dos grandes funciones. Una función conservadora, pues garantiza los valores predominantes en la sociedad, pero además también la ley ha de cumplir una función transformadora. ¿Por qué? Porque la ley tiene que ser receptiva de los cambios sociales. El ritmo legislativo, que es un tema bien interesante, en el fondo aquí hay que entender lo siguiente. Esto del ritmo legislativo ustedes lo van a ver en derecho constitucional. Lo que les quiero decir solamente es lo siguiente. Que el presidente de la República, nuevamente a través de este resabio, digamos, monárquico absoluto, también interviene en la función legislativa, estableciendo los tiempos. Y es por eso que ustedes van a conocer que hay leyes al respecto a las cuales el presidente de la República les ha incorporado urgencia simple, suma urgencia o discusión inmediata. Bien. Con eso entonces damos por concluida esta cápsula. Muchas gracias por su atención.